Lo personal, no puedo dejar de referirme al fallecimiento de Daniel Figares. Cuando yo volví en el año 2015 y se me detuvo para intentar procesarme, dentro de la tónica general de los medios de prensa, Figares y su compañero de programa, Carlos Peláez, mostraron algunas dudas acerca de la historia oficial contada por el MLN. En junio del año 2016, me visitó una historiadora chilena, la que me proporcionó la copia de las supuestas memorias de Amodio Pérez, incluidas en el conocido archivo Cámpora, que duerme el sueño de los justos en el archivo interdisciplinario dependiente de la Facultad de Humanidades. Fue en esos momentos que pude comprobar que todo lo publicado hasta entonces y que se había hecho pasar como mis manuscritos del año 1976 era copia textual de esas supuestas memorias. Ante esa evidencia, teniendo además ya en mi poder la copia verdadera de mi manuscrito, que mi madre había enterrado en el jardín de casa, y dada la actitud aparentemente menos sesgada de Rompecabezas, el programa que Figares llevaba junto con Carlos Peláez, en El Espectador, me puse en contacto con Peláez, al que le ofrecí lo que para mí era una primicia en esos momentos, demostrar la falsedad de mis supuestas memorias. No lo conseguí. Peláez me dio largas, larguísimas, y ante mis reclamos me dijo que el programa no dependía de él, que la responsabilidad era de un equipo y que dicho equipo no consideraba de interés lo que para mí era una primicia. Yo ya estaba en contacto con Álvaro Díez de Medina, por otras razones, quien creyó que era un tema para ser encarado por Leonardo Abercon, quien también rehusó encarar el tema. Finalmente fue el mismo Díez de Medina, con el libro Mapa de un engaño, que puso en claro las diferencias entre mis dichos y los que aún permanecen en los archivos de Humanidades, sin que nadie se haya tomado la molestia de cotejar uno con otro. Cuando ya la historia oficial hacía agua por los cuatro costados, Figares me invitó a su programa, Rompecabezas. Existía todavía el programa en Radio El Espectador. Fuera de micrófono, hablamos de mi planteo del año 2016 y me aseguró desconocerlo. Me reconoció, sí, que se habían comportado mal, habiendo tomado como cierta por lo menos una parte de la historia oficial del MLN, sin darme la oportunidad de dar a conocer la versión mía, lo que luego se llamó La Otra Campana. Entrevistamos a La Mana, me dijo, que decía lo mismo que vos. Sí, era parecido, pero no era yo el que lo decía. A partir de ahora va a ser distinto, me dijo, pero la verdad es que nunca más nos hablamos. Hoy estuve escuchando a La Mana con Figares en mayo del año 2017, pero no pude encontrar la entrevista conmigo. Misterio. Ha desaparecido de internet. Estuve leyendo el libro La Coalición Republicana, del cual hablamos la semana pasada en este mismo programa. Pese a que su autor Francisco Fay dijo que se puede leer sin seguir el orden del índice, empecé por el inicio, como es lógico, que son los prólogos de los expresidentes Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti.
Ambos coinciden con Fay, lógicamente, en que la coalición es la herramienta válida para sacar al Uruguay del estancamiento al que lo ha llevado el Frente Amplio. Pero a mi juicio, sin tener en cuenta que la crisis económica comenzó tras la Guerra de Corea, año 1952, y que quienes comenzaron la política de dependencia de los organismos internacionales fueron los partidos tradicionales, cuando las izquierdas uruguayas iban cada cual por su lado. He notado en lo poco que he leído una cierta sensación de victimismo. La coalición fue derrotada por el falso relato. No puedo dejar de recordar que lo mismo decía la izquierda uruguaya en relación a los partidos tradicionales allá por los años 60, cuando desde la derecha se decía que los niños uruguayos íbamos a ser enviados a Moscú si el Partido Comunista triunfaba en unas elecciones. No voy a discutir los análisis que Fay hace para llegar a la conclusión de que hay una esperanza muy amplia de base popular que está esperando que esa coalición se consolide de manera de implementar las reformas que hagan del Uruguay un país próspero y libre donde poder avanzar, superarse y mirar el futuro con optimismo. Esto es textual del libro, página 284. Yo personalmente espero que se nos diga qué reformas son las necesarias y de qué forma la coalición republicana las planteará y llevará adelante. Sobre todo teniendo en cuenta el estado de dependencia de Uruguay en relación a los organismos internacionales, confesado por el ministro O'Donnell hace unos días. Dependencia que empezó allá por 1959, con el ministro Assini al frente de la economía nacional. El Partido Nacional ha iniciado un periodo de análisis, de autocrítica de los resultados electorales del 2024. Por propia experiencia, sé lo que cuesta reconocer los errores y sobre todo asumir sus consecuencias. Creo que uno de los errores fue la falta de un programa de gobierno común que hubiera zanjado las diferencias ante temas puntuales sin que ello implique abdicar de las características de cada partido miembro de la coalición. Otro tema a tratar es reconocer que el enfrentamiento iniciático entre blancos y colorados no está resuelto del todo y que si los partidos están para ganar elecciones, el quid de la cuestión es para qué se quiere ganar. Casi como una anécdota, quiero recordar las palabras de Fay acerca de Aparicio Saravia, que inició sus revoluciones cuando él, Aparicio Saravia, personalmente gozaba socialmente de los principios por los que se propuso luchar. Esa fue una crítica que se nos hizo a quienes allá por 1963 nos propusimos hacer la revolución en nuestro país. Unos burguesitos puestos a hacer la revolución para los pobres. Pero esa misma crítica sirvió para que muchos blancos se hicieran Tupamaros. Y hay que recordar que políticos blancos como los hermanos Heber nos hablaban de irse a las cuchillas. Año 1970. Y quiero recordar de pasada que Díez de Medina en su libro El voto que el alma pronuncia nos dice que Aparicio Saravia fue indemnizado por sus levantamientos con 2 millones de pesos de la época.